Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Ya comenzamos nuestra transmisión del día de hoy. Les queremos agradecer muchísimo a las personas que nos están conectando en este momento y que están pues muy interesados en escuchar sobre este tema. Entonces, les damos la bienvenida. En esta sesión vamos a trabajar sobre el tema de la educación rural. Nos presentamos también, me presento yo, mi nombre es Lina Gil, soy coordinadora de la organización La Caja de Educación Alternativa. Esta es una organización que viene trabajando desde el año 2016 en iniciativas educativas con niños, jóvenes, padres y educadores. Todas estas iniciativas pensadas como una alternativa a la escuela tradicional, para los cuales les invitamos a seguirnos aquí en nuestras redes sociales, también para conocer nuestra página web para saber un poco más de nosotros. Y también invitarlos claramente a que sigan participando en estos espacios, no solamente con nosotros, sino con otras organizaciones que les permitan a ustedes siempre reflexionar sobre la educación, siempre reflexionar sobre esas diferentes formas de hacer educación. Entonces, bueno, darle también la bienvenida, una calurosa bienvenida a nuestro invitado de hoy. Él es Ismael Zulca Oviedo, nos acompaña desde Perú. Él es docente del nivel secundario en la especialidad de Ciencias Naturales, Biología y Ecología. Es natural de la región de Cusco, provincia de Quispicanchi, distrito de Andahuaylilas, siempre me queda difícil pronunciarlo. Tiene estudios de maestría en docencia universitaria y en gerencia de la educación, director de la Unión Nacional de los Centros Rurales de Formación de Alternancia, y actualmente viene apoyando en el área de proyectos de la Universidad Marcelino Champagnat en Perú. Por más de 16 años ha laborado en zonas rurales, específicamente en los Centros Rurales de Formación en Alternancia. En este tiempo y espacio le han permitido querer y amar la labor docente rural y entender la importancia de los saberes de la comunidad, de su dinámica social, cultural y económica. Bienvenido, Ismael, y muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. No, a ti las gracias, Lina, y también agradecer a la Caja por este espacio que me dan para poder socializar y compartir la experiencia de educación secundaria en alternancia, que algunos años ya tiene en Perú y también tiene algunos logros que vamos realizando, ¿no? Gracias por la invitación, Lina. Bueno, Ismael, muchas gracias entonces y vamos a comenzar. Quisiera que nos contaras un poco a las personas que nos están escuchando en este momento y también invitarlos a todas las personas a que nos hagan algunas preguntas que quisieran también hacerle a Ismael a través del chat de Facebook para que yo también se las pueda transmitir a él. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es la Unión Nacional de los Centros Rurales de Formación en Alternancia, ¿no? ¿Qué se refiere esto? ¿Por qué este nombre? ¿Y cómo surge? ¿De dónde surge esta propuesta? Gracias, Lina. Este proyecto en Perú nació el año 2002, pero como una respuesta educativa. En realidad son escuelas rurales que atienden a jóvenes, a jóvenes y a las familias de las zonas rurales con una nueva metodología. La metodología se llama alternancia, en la cual van combinando el espacio socioeconómico que le llamamos, que sería el campo, la chacra, la producción, en la cual los estudiantes viven con su familia y van en un proceso de aprendizaje. Y luego de un cierto periodo, que serían 2 semanas, se trasladan hacia el colegio. El colegio comúnmente llamado el CRFA o Centro Rural de Formación en Alternancia, en la cual el estudiante se queda muy internado y es un espacio de aprendizaje también. En este espacio de aprendizaje no solo aprenden el tema de gramática, matemática, ciencia, como áreas duras, sino también se desarrollan algunas competencias blandas. El otro día justo me preguntaba sobre este tema y decía, en el internado, los estudiantes aprenden la primera responsabilidad con nosotros mismos, que es el cuidado y el orden de nuestra cama, porque es el primer lugar en el cual que nos pertenece, salimos y tenemos que tener una responsabilidad sobre eso, porque entonces eso es lo que primero que van a aprender. Y el otro es el hábito de higiene, y son aspectos básicos y blandos que la escuela está enseñándoles, y estas se trasladan luego para la comunidad o en la familia. Entonces, este modelo de educación requiere una nueva gestión, y la gestión invita a los padres de familia
En Perú le llamamos esto APAFA, ¿no? Asociación de Padres de Familia, que sería para los colegios. Pero este colegio no solo requiere de la APAFA, de los padres de familia, sino también requiere de miembros de la comunidad, autoridades comunales, algún empresario o personas que estén involucradas con el tema educativo. Y a partir del tema educativo, el tema de desarrollo del medio local. Y se cree, y el punto de partida, no es que se cree, que nosotros estamos seguros que la educación trae desarrollo a la comunidad. Entonces, por lo tanto, agrupa a otras personas que no son padres de familia y se constituye en una asociación de CRFA, Asociación de la Escuela. Entonces, esta organización ayuda en la gestión de la escuela junto con el director. Por ejemplo, si del colegio en la zona rural la puerta está cayéndose, entonces los papás organizados lo pueden acomodar, comprar una nueva puerta, o el techo está cayéndose, los papás con las autoridades lo arreglan el techo. Entonces ya no están esperando que el Estado les pueda estar arreglándolos, porque el Estado muchas veces demora, porque tiene que atender muchas escuelas en el país también. Entonces mejor una respuesta más rápida. Entonces, esta asociación es de un colegio. Entonces, ahora hay varios colegios alrededor, en un estado o en una región o un departamento, hay varios colegios. Entonces, estas, para no estar aislados, se juntan y conforman una unión regional. Estas asociaciones de padres, encabezado por un padre de familia, forman una asociación como una confederación, eligen a su representante, que por lo general es otro padre de familia, un agricultor, y a nivel de región de estado. Luego, a nivel nacional, existen varias escuelas de alternancia con su propia organización y conforman la Unión Nacional de Escuelas de Alternancia. Y por cierto, el presidente de esta organización nacional es un agricultor, es de la región de San Martín, se llama el señor César Chapiama Torres, y si está viendo acá, un saludo para él. Y él encabeza toda esta organización y representa a la Unión Nacional. Y luego está rodeado de otros padres, más el director de una escuela. Entonces son una especie de una organización que va movilizando todo este sistema educativo en todo el país. Y algo que engancha muy simpáticamente a nivel mundial, que también hay otras escuelas en el mundo. Por cierto, este modelo de servicio educativo nació, sus orígenes son de Francia, de los años 1937, 38 aproximadamente. Allí tienen una organización, al igual que la Unión Nacional, allá tiene la UNFREO, que también es una similar a la que tenemos acá. De alguna manera les hemos copiado, voy a decir, pero lo hemos adecuado a nuestro sistema rural de nuestro país de Latinoamérica, ¿no? Lo hemos adecuado entre la UFREO. Y de la cual yo soy parte de esta organización. Ahora hacemos trabajo voluntario con ellos, para ellos, y vamos haciendo una especie de, soy el director de esta organización, ¿no? Y hay otros colegas que vamos trabajando. Esa es la manera estructurada, orgánica para la gestión de esta escuela, la escuela en aspectos pedagógicos. Ismael, muy interesante la propuesta que ustedes están haciendo allá y quisiera preguntarte, en este momento en Perú, más o menos cuántas asociaciones o cuántas escuelas están trabajando en este modelo, aproximadamente. Sí, en este momento ya perdí la cuenta, no sé si somos 78 escuelas, 76, 78 escuelas de alternancia. De estas 76 o 78 escuelas, cada escuela debería tener su asociación, porque esta asociación o esta organización, nuevamente resalto, de padres de familia y autoridades y otras personas interesadas en el desarrollo del medio local, se agrupa para ayudar en la gestión de la escuela, que debería tener, y eso le da sostenibilidad. Si esta asociación no existe en la escuela se va a caerse porque va a depender directamente del Estado y el Estado muchas veces demora en la atención. Entonces la escuela en zona rural se nos va a caernos. Entonces es muy importante esto. Ahora, dentro de la organización, ¿cuántos están asociados? Iniciamos con muy pocos. En un inicio fueron cinco asociaciones para nivel nacional. Ahora están asociadas entre 42, 45 escuelas asociadas a esta Unión Nacional. Las otras escuelas también tienen su asociación, pero no están todavía asociadas. Tenemos el interés de ellos en querer pertenecer a la Unión Nacional de Escuelas de Alternancia, ¿no? Ahí existe ese interés y con este tema de la pandemia no hemos logrado reunirnos en una asamblea general para admitirlos a estas nuevas organizaciones.
Una pregunta muy interesante porque tú estás recalcando continuamente que hay una articulación, ¿no? Entre los padres de familia y la escuela, pero que es una articulación intencionada, ¿no? Que es una articulación que se piensa desde este modelo de escuela. Entonces, en ese sentido, quisiera que desde la experiencia que tú has tenido acá, en esta propuesta educativa, ¿cómo crees que la comunidad en la cual se gesta estas escuelas de alternancia, ¿no? Se benefician también de esa propuesta educativa, ¿no? Que no solamente es el estudiante que participa ya, sino también cómo la comunidad que está alrededor de esto se beneficia de esa propuesta. Mm, Una buena, muy buena pregunta y simpática pregunta, que me da pie para poder hablar un poco del origen de estas escuelas. Estas escuelas en Francia nacen a partir de una necesidad. Todos sabemos cuando hay un sistema de guerra en un país y entonces te trae desastres en temas sociales, económicos, culturales. Eso pasó en Francia, ¿no? Eso lo cuentan por historia. Entonces el agricultor quiere que su hijo se siga formando, se siga educando. Pero cuando si de la zona rural el hijo se va a la ciudad a estudiar, entonces va despoblándose y no tiene apoyo en la producción. Entonces va, digamos que está haciéndose de la mano de obra, por decir algo así. Entonces requiere que su hijo se quede a ayudarle, pero también a la vez que estudie. Entonces el padre de familia junto con un sacerdote eh, empiezan a crear una especie de una escuela a distancia en la cual el sacerdote en la casa prestaba la casa parroquial para que el estudiante se vaya y conviva allí. Y el sacerdote le ayudaba en los estudios. El sacerdote no es un pedagogo, pero sí le ayudaba a estudiar porque había material de correspondencia. Y después de una semana regresaba a la comunidad, pero cuando este estudiante o este muchacho regresaba a la comunidad, iba con nueva información que había aprendido. Y eso incorporaba, ese conocimiento lo incorporaba en la chacra, en la producción de ciruelos, específicamente en Francia. Entonces, yo muy contento personalmente al enterarme de esta historia. ¿Quién lo creó este modelo? No ha sido un gran pensador, filósofo, pedagogo. Ha sido un padre de familia agricultor y con un sacerdote con una visión de desarrollo. Entonces, cuando hay este nexo, esta articulación entre la escuela y la comunidad, entonces encuentras un sentido a la educación. Ya no estás en un aula de clase esperando que el docente te diga lo que tenga que hacer, o acá en Perú le llamamos el tema de las competencias, que aprendas o desarrolles competencias, creados en el aula, sino ahora se estaba desarrollándose en el mismo campo. Entonces, el agricultor sentía que sí tenía sentido, la escuela tenía sentido para él. Y eso es justamente lo que buscamos acá en Perú también, a partir de estas escuelas, que la escuela se convierta en el punto de desarrollo de la comunidad. Si no encontramos este punto de desarrollo de la comunidad automáticamente va a expulsar a sus pobladores y a los más jóvenes, porque los más jóvenes vamos a necesitar o queremos tener un poquito de calidad de vida y no lo encuentro en mi comunidad, entonces empiezo a migrar a la ciudad. Y esa migración significa un poco, va inflando el tema de la pobreza a los alrededores de la ciudad. Sabemos muchas historias que los migrantes empiezan a vivir en casitas testeras, en casas no muy adecuadas. ¿Por qué? Porque la comunidad no le ofrece también. Pero si la comunidad le ofreciera condiciones, comodidades, seguro que se quedaría. Incluso podrían desarrollar nuevas tecnologías en la propia comunidad. ¿No? Tecnologías no solamente en el uso de estos elementos tecnológicos, sino en la misma producción. Entonces la escuela tiene que responder a eso. Y eso me trae a colación una simpática anécdota de esto, cuando una mamá vino al colegio y la mamá dijo, profesor, el cumpleaños de mi hijo va a ser la siguiente semana. Y como en los cumpleaños siempre se prepara torta, me gustaría que me enseñaran a hacer torta. Y entonces en el colegio dijimos, oye, ¿hay alguna maestra que sabe torta? Entonces una maestra dijo que sí, yo sé hacer torta. Y entonces el otro profesor, oye, ¿qué les parece si invitamos a las demás mamás y otros papás que quieran aprender a hacer torta y la escuela les puede ayudarles? Entonces el profesor, como era internado, entonces les invitó y vino un buen grupo de mamás y papás y aprendimos a hacer torta. Junto con sus hijos aprendimos a hacer torta. Entonces la familia dice, la escuela sí sirve, me está ayudándome. Entonces la escuela no solamente es para mi hijo, sino que también es para mí.
Y entonces eso nos dio muchas ideas también para poder abrir la escuela. ¿Por qué no aprender dentro de la escuela el tema de la dosificación de animales? ¿Por qué no aprender en la escuela cómo cultivar mejor? Y estas cosas, no es que sea un colegio agropecuario, sino es el lugar donde vamos a aprender todos. Por eso es muy importante la participación de las familias, la participación de la comunidad en esta escuela. Entonces tiene sentido la escuela. Y si no tiene sentido y solamente estoy para poder aprender competencias frías, áreas curriculares frías, entonces no tiene sentido, pues, porque en el área rural, con los que vivimos en área rural sabemos cuál es más importante, el que estar sentado en aula o es que estar trabajando en la chacra. Pues yo tengo que ir a trabajar a la chacra porque eso me va a garantizar mi alimentación de todo el año. Si estoy en la clase o en el aula, estoy pensando cómo alimentarme yo y a los animales, porque ese es mi estilo de vida. Entonces tiene que haber una conversación, una correspondencia entre la comunidad y la escuela. Súper interesante esta anécdota que nos cuentas porque efectivamente pareciera que uno va a la escuela como en un momento de la vida, ¿no? Como que va como porque tiene que ir en ese momento y una vez que se gradúa, finaliza ese proceso y no hay como una articulación con la vida misma, ¿no? Y hay un aprendizaje como que está en el aula y que se olvida muy fácilmente. Súper interesante esto porque entonces, para que nos aclares también un poquito más aquí, se dan algunas prácticas, así no sean intencionadas, donde también se vinculan entonces a los padres de familia para favorecer también los aprendizajes de ellos. O sea, digamos que frente a esto que tú nos cuentas, ¿no? Que, no sé, algunas cosas que siento que como comunidad o como padres de familia, como asociaciones, podemos aprender o podemos mejorar para mis oficios, mis trabajos, mis intereses también, para poder mejorar la calidad de vida de mi familia y mías. O sea, no solamente es el estudiante joven, el niño el que está allá, sino también los padres de familia, entonces se vinculan a esas actividades también como aprendices. Así es, y permíteme contar no solamente aspectos, digamos, eh, laborales, incluso existen espacios para el aprendizaje de los juegos. Cuando hay un papá joven vino al colegio, profesor, quisiera aprender a jugar ajedrez. Dice que el ajedrez desarrolla el pensamiento. Y uno, cuando a un agricultor que lo ves que te pregunta eso, dices, oye, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué el interés? Entonces viene, y entonces el padre de familia siente que hay una necesidad de aprendizaje. Y el juego, la música, pero los docentes, algunos docentes no conocemos el tema de la música. ¿Y por qué no invitar a otro padre de familia que sabe la música, invitarle al colegio y él sea el que puede enseñar a sus demás compañeros de campo también, les podría enseñarles también? Entonces, no solo es el tema de para los estudiantes o de los conocimientos académicos, sino que también hay otros aspectos, que esos son elementos básicos para una buena, muy buena vida, para un ritmo de vida en la comunidad de campesinas. Que a veces somos fácilmente criticamos al hombre de campo, que se dedica al alcohol, que se dedica a otras actividades. ¿Por qué? Porque no tienen en cuenta en estos espacios justamente para poder desarrollar sus tertulias. Y eso me trae a otra colación, en alguna experiencia que cuando estaba de director en un colegio, un padre de familia bastante mayorcito siempre venía al colegio porque le gustaba ver a los chicos jugar. Y uno de ellos le dijo, decía, acá le llamamos tío, le dice, el tío sabe cuentos. Entonces, a ver, cuéntanos. Entonces había un estudiante que a su lado se sentaba y otro estudiante en las noches hacíamos, por lo general. Y empezó a contarnos las historias. Y todos quedábamos atrapados porque el Señor nos contaba historias simpaticísimas que contaba, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, creo que la escuela se tiene que abrir hacia la comunidad. Una pregunta muy interesante con esto que tú nos cuentas. ¿Cómo se construye el currículo entonces dentro de estas escuelas? Porque siento que no es tan cerrado, ¿no? O sea, como no responde justamente a unos estándares, acá en Colombia se denominan así, se denominan como estándares curriculares o lineamientos. Siento que no están como tan anclados allí o podrían estar relacionados, pero responden un poco más como a las necesidades del territorio, ¿no? Donde esté instaurada la escuela en ese momento. No sé, cuéntanos cómo se construye entonces ese currículo. Es, hoy en estos últimos años se nos ha hecho mucho más flexible ese tema. A un inicio era más complicado, porque en el Estado teníamos
el diseño curricular nacional, que te mandaba toda una estructura, un esquema para que puedas trabajar. Y este sistema educativo requería otra forma de organización de ese tema curricular, que no solamente sea lo que el Estado te enviaba, sino que tenía que ser recoger los conocimientos, la sabiduría de la comunidad, que sería el medio para el aprendizaje. También el currículo nacional, hoy currículo nacional en mi país, son competencias que te sirven de medio para poder desarrollar competencias del estudiante, ¿no? Igual que ustedes, también nosotros tenemos los estándares de aprendizaje por la cual se nos mire también a nosotros cuánto estamos avanzando a los estudiantes, ¿no? Y ya, para eso nosotros tenemos una herramienta organizativa, pedagógicamente, que le llamamos plan de formación. El plan de formación se construye a partir primero de un calendario comunal, y este calendario comunal se construye una estrategia, son los mapas parlantes, porque los agricultores en muchos lugares dificultan en la lectoescritura, y no les podemos pedirles que escriban, pero sí podemos hacer que grafique, que a una piedra, a un pedazo de rama de árbol, le puedan dar sentido y en un papel grande, lo pueden ubicarlos. ¿Y cómo se puede conectarse? Las casas podrían llamarle un pedazo de roca, lo ponen, y esta es la casa, y este está ubicado. Entonces empieza a explicarte, y esa explicación se va trasladándose, que los docentes debemos hacer, en una matriz, que sería el calendario comunal, y debe estar cargado de todo el conocimiento y la sabiduría de ese contexto, de esa comunidad. Por ejemplo, de donde yo vivo en Andahuaylillas, o vivía porque nací allí, construimos esto, porque hay tanta sabiduría y aprendizaje desde la producción de maíz que nosotros producimos. Entonces, cuando uno produce maíz, por detrás hay varias actividades, desde cómo se prepara la chicha, porque no solamente es trabajar la chacra, sino todo lo que hubo detrás, la preparación, el contrato del yugo. Entonces, toda esa sabiduría y conocimiento tiene que ir al aula también, tiene que ir ser parte del conocimiento. Si bien es cierto, no ha sido escrito todo esto, y todo lo occidental sí está escrito, y muchas veces esto pesa de lo occidental, pero nuestra sabiduría, nuestros conocimientos, entonces tiene que mezclarse con el currículum nacional. Entonces, toda esa información que viene de la comunidad, toda esa información y conocimiento, entonces empezamos a articularlos con este currículo nacional, que es del Estado, la política, que también hay que responderla. No podemos decir que no, el Estado tiene otro y nosotros somos otros, sino somos parte de esto, pero ahí tenemos que buscar la integración. Y esta integración se construye en un plan de formación. Entonces va organizándose, de tal manera los conocimientos de la comunidad se van incorporando en este proyecto, que le llamamos nosotros plan de formación, que en un término más pedagógico, digamos, le llamaríamos el currículo contextualizado de la institución educativa o de la escuela de alternancia, ¿no? Y este sería el punto de organización. Y este documento organizativo, como tal, sería un documento frío. Necesitamos otra herramienta que pueda dinamizar este documento, que sería el plan de investigación, que es una herramienta para el estudiante en la cual el estudiante va a investigar. Permíteme dar otro ejemplo nuevamente del maíz, en la cual hoy en este mes de septiembre, agosto-septiembre, en las comunidades de Andahuaylillas están en la producción de maíz, y toda la gente, agricultores, estudiantes, nos vamos a la chacra porque hay que trabajar. Entonces, ese estudiante tiene que irse con un plan de investigación, a investigar, pero es una investigación observativa, porque también él es parte de ese espacio. Y empieza a preguntar a los demás agricultores desde cuándo lo hacemos, por qué no lo hacemos, por qué el surco de esta manera, por qué el yugo tiene que estar, este animal tiene que estar a este lado y el otro a este lado. Entonces se empieza a preguntar si va recolectando toda esta información para luego llevarlo a la escuela y poder socializar con otros compañeros que también han investigado, trajeron información sobre ello. Entonces, estudiante a estudiante van aprendiendo juntos también y van construyendo un nuevo conocimiento. Y esto tiene que ser sustentado ¿sí? con un marco teórico que serían las áreas curriculares. Y ponía yo el otro día un ejemplo del surco. A veces en una pendiente los surcos no lo puedes hacerlo de frente, porque si no te va a hacer una erosión. Y eso es una sabiduría que lo tenían. Para nosotros, con el conocimiento occidental, diríamos, eso te haces las carcavas, la erosión del suelo. Pero ellos tienen otra forma de pensar y eso hay que teorizarlas. Y para eso tenemos las áreas curriculares que nos van a dar un soporte para todo eso, ¿no? Súper interesante porque es que el aprendizaje empieza a tener sentido, ¿no? Empieza a tener sentido mucho más allá de lo que me dice un libro, de lo que me dice un texto, que a
veces para algunos estudiantes estos se empiezan a convertir como en palabras casi vacías, ¿no? Aquí no, aquí tienen sentido porque porque me empieza a mí a dar, es un proyecto de vida, ¿no? Es un proyecto de vida en mi contexto. Aquí te cuento que te mandan muchas felicitaciones, muchos saludos y muchos comentarios de conversación que para mí ha sido muy enriquecedora. Nos dicen también que los centros rurales de formación en alternancia son una excelente alternativa para conocer la escuela desde su contexto sociocultural. Y creo que eso es lo que he podido conocer hasta el momento de esta experiencia. Siento que efectivamente es así, ¿no? El aprendizaje en ese contexto, pero no en un contexto solo físico, sino en la cultura y en lo social que se mueve por allí. Desde ese sentido, también quisiera preguntarte, así como no se denominan ustedes, digamos, colegio rural, ¿no? Sino centros rurales de formación en alternancia, que también ya desde el nombre denota una experiencia educativa bien diferente. Quisiera preguntarte, ¿cómo conciben ustedes al estudiante, a ese aprendiz que va construyendo? ¿Lo llaman ustedes estudiante? ¿Lo llaman de otra manera? Si lo llaman estudiante, ¿cómo lo conciben? ¿Cuál es ese rol que tiene el estudiante ahí dentro de esos centros de formación, de rurales de formación? Sí, antes de ir a la respuesta, hay un tema que ya dijiste, el proyecto de vida. Es que la escuela tiene que ayudarnos a desarrollar nuestro proyecto de vida. Mi proyecto de vida no necesariamente es ir a la universidad o ser profesional, sino que tenga que realizarme como persona. Y para esto quiero contarte una experiencia de un estudiante que tuve en los primeros años que laboré en el colegio. Para mí era mi mejor estudiante. Yo soñé con él muchos proyectos. Yo soñé para él que iba a ir a la universidad y iba a ser un mejor profesional. Pero cuando terminó el colegio, abandonó. Terminó el colegio y se emparejó con otra de sus compañeras y regresó a su comunidad. Y yo dije, qué pérdida que este estudiante se regrese a su comunidad. Pero era mi sueño, no era su sueño. Yo estaba soñando sobre él. Y cuando de un tiempo regresó a su comunidad, él se había hecho autoridad de su comunidad. A su comunidad que no llegaba a la carretera, hizo que llegara a la carretera. Su comunidad no estuvo reconocida jurídicamente, hizo que se reconociera. Empezó a desarrollar toda su comunidad. Y luego era un modelo, no sé si llamarle modelo, pero tenía una vivienda organizada. Tenía su familia bien cuidada, su esposa también bien, llevaban una familia ideal allí. Y tenía una casa de envidia. Uno ya quisiera tener una casa de campo como lo tenían ellos. Entonces me di cuenta que la escuela les había dado esa posibilidad para poder, no sé si la escuela, pero ellos lograron desarrollar eso y era un referente para su comunidad. Entonces entendí que el proyecto de vida no solamente es ir a la universidad, no solo es pensar en que el profesor quiera lograr. Yo no puedo eh, soñar sobre ellos, dejarlos soñar su libertad. Y eso es un proyecto de vida que la escuela debería realizar para eso. Y por eso yo creo que al estudiante se le debe considerar como una persona individual, personal, que tiene todos los proyectos de vida, que nosotros somos un apoyo de los docentes, que debemos facilitarle esa transición en la vida, que le dé sentido al estudio, que si de repente no le gusta la matemática, yo no le puedo seguir presionándole que si no sabe, incluso poniéndole hasta sobrenombres sobre eso a los estudiantes, no. Y sí, en los colegios de alternancia sí les llamamos estudiantes, lo otro que sí, intentamos cambiar no sé si el nombre al docente en las escuelas de alternancia, no llamarle docente, porque no solo hace la labor de docencia, de estar interactuando con los estudiantes, sino que también moviliza a la comunidad. Está comprometido con el desarrollo del medio local. Y en muchos países le llaman monitor. Acá le pusimos docente monitor, pero en nuestro sistema educativo todavía no lo acepta ese nombre de docente. Entonces, entendemos que un profesor es esa interacción para un proceso de aprendizaje, pero el docente hace mucho más que eso. Dentro del colegio se vuelve como un padre, un tutor, un orientador, un amigo, y también está comprometido con la comunidad también. Entonces, todos estos elementos necesitan una forma diferente de mirar a la escuela y a ese docente también. Y sobre el nombre que dices, el Centro Rural de Formación y Alternancia, es el nombre que, en este caso, la ONG Pro Rural que promovió estas escuelas en Perú, voy a reconocer al ingeniero David Bauman, a la señora Carmen Treyes, a Blanca Vial, son los que promovieron en Perú este modelo.
hace buenos años. Entonces, toda esa experiencia se trasladó en nuevos profesionales como nosotros. Y en otros países se llaman CEFAS, los Centros de Formación para las Familias Agrícolas. Y siempre había la palabra familia en todas, pero en algunos países, como en Perú, no se le puede poner familia porque no se forman a las familias, sino se forma al estudiante, porque el colegio tiene que responder al estudiante. Y cuando incluso lo cuentan las horas para pago profesores, te cuentan cuántas horas estás en interacción el estudiante y el profesor. Y curiosamente, la escuela debería formar a la sociedad, a la comunidad, no solamente es el estudiante, pues no lo saco de su comunidad para que aprenda acá, sino que tengo que movilizar estos espacios también para que aprendan, ¿no? En este sentido, has dicho cosas que son aunque tradicionales, son muy innovadoras, ¿no? O sea, uno pensaría que es lo obvio, ¿no? Sería lo lógico vincular a la comunidad, trabajar desde el contexto, vincular a las familias, sería lo obvio, pero como no es lo hegemónico, ¿no? No es lo que se acostumbra normalmente en la mayoría de los territorios, entonces claramente es algo muy innovador. En este sentido también, ¿cómo está el proceso de evaluación en los centros rurales de formación y alternancia? Más allá de si califican de 1 a 10, con letras o este tipo de cosas, más cómo se concibe la evaluación, cómo se concibe ese proceso de aprendizaje de los estudiantes, teniendo en cuenta sobre todo que ahora que nos comentas sobre ese plan de investigación que hacen los estudiantes, por ejemplo, ¿no? O sea, que se van allá y ya no simplemente hacen por repetición, sino que observan, analizan, generan una construcción, generan una teorización de lo que se hace, ¿no? Entonces, ¿cómo se construye esa evaluación? ¿Cómo se concibe? ¿Cómo se prepara también el docente para evaluar en este contexto? Sí, nuestro sistema educativo en Perú es todavía, bueno, ahora estamos en una transición. Era una calificación numérica o vigesimal de 0 a 20. La 20 es la máxima nota y 0 es que estás desaprobado, que no sabes nada, ¿no? Ese es el rango. Ahora estamos con este nuevo enfoque que estamos trabajando en Perú, que es el enfoque por competencias. Se está transitando a otra forma de valoración del proceso de aprendizaje. Ahora va haciéndose literal, ¿no? De A, no, perdón, sí, A, B, C, D, ¿no? Y ser descriptivo. Ahora se tiene que describir el tema de los desempeños. Yo creo que esto nos facilita a nosotros, de alguna manera ya lo estuvimos haciendo anteriormente porque tenemos otra herramienta que se llama la tutoría personalizada, entendido de que cada estudiante es totalmente diferente al otro y tiene su ritmo de aprendizaje, su forma de aprender, y que tenemos una herramienta que se llama cuaderno de tutoría, en la cual solíamos redactar cómo va viendo su progreso de este estudiante, desde la forma de cómo hacer su limpieza personal. Solemos anotarle en este cuaderno. Entonces ya podemos evaluarlo de manera diferenciada a cada estudiante, de tal manera que puedo acompañarle en ese ritmo de su proceso de aprendizaje. El tema de la evaluación no es para minimizar a uno o al otro, decirle que eres lo máximo. No es para eso, sino que para poder comprender y entenderle a ese estudiante sus propias características y en esa característica poder ayudarle a transitar. En ese tránsito va a tener muchas dificultades este estudiante y va a tener necesidades de aprender. Y para que se le pueda facilitarle, el docente sería la guía y el acompañador para este estudiante, y de tal manera que pueda desarrollarse como persona. Entonces, no solamente, no porque no sabes sumar y restar, eres menos que otra persona. De seguro que tiene otras habilidades también. De repente no le hace la matemática, pero sí le puede de repente hacerle el tema de la gramática o de la ciencia. Tiene otras capacidades y en esas capacidades se las tiene que reconocer como tal también. No todos somos iguales. Y es lo que en la escuela intentamos en lo posible que sea así. Y lo que sí acá no hemos logrado de repente los docentes, obviamente que venimos de otro tipo de formación que hemos tenido nosotros, y transitar a esa forma de pensar todavía se nos hace complicado. Y aún seguimos jalando la forma como nos ha enseñado. Intentamos replicarlas también en las escuelas. Y por eso lo ideal sería que estos profesores que se han capacitado o conocen el modelo de alternancia puedan permanecer algunos años más en la escuela, porque ya conocen.
Yo no, con esto no estoy diciendo que los otros no lo sepan o no tengan capacidad de aprender, que sí lo pueden aprender, pero hay un grupo de profesores que ya se capacitaron que podrían ayudar y seguir en la formación de estos estudiantes y de tal manera potenciar las capacidades, habilidades de cada uno de ellos, ¿no? Claro, claro, porque digamos que cuando se tienen propuestas como estas, es muy importante que haya una convicción, ¿no? Por parte de todo el equipo que está trabajando por un objetivo, ¿no? Y no solamente la convicción, sino de ahí pues pasa algunas acciones. También una pregunta aquí que es bien importante, que creo que, por ejemplo, en Colombia también tenemos un contexto rural bastante amplio, ¿no? Y muy complejo por diversas razones. Y digamos que quisiera preguntar aquí si ustedes han encontrado ya sea de las comunidades, del mismo estado o de algunas entidades, qué sé yo, algunos también contradictores de la propuesta que ustedes han hecho. Se han encontrado algunas barreras en esta historia para poder ejecutarlo, ¿no? Pero más que decir las barreras, ¿cómo las han superado? Si las han tenido. Porque creo que hay muchas personas que te van a escuchar en esta entrevista que van a decir, oiga, puede hacer cosas de otra manera, pero tal vez me ha pasado esta situación, o tal vez me da cierto temor que me pase esto, ¿no? Y cómo lo haría, cómo podría yo superar estas dificultades, estas barreras que se me pueden presentar. ¿Has tenido pues, de lo que tú conoces en este proceso, algunas barreras, contradictores, opositores de la propuesta? Siempre, cuando hay unos proyectos de innovación, cuando empieza a innovarse, siempre vas a encontrar, como le llamas, barreras o personas que no, o grupos de personas que no están de acuerdo desde un inicio. Cuando se empieza a instalar estos colegios de alternancia, eh, a la comunidad campesina se le dice, vamos a tener una escuela de alternancia en tu comunidad, queremos instalarlo, pero también tú tienes que ser partícipe. Y dentro de la misma comunidad campesina, los agricultores no todos comulgan con la idea. Y alguien dice, pero ese es un colegio para los campesinos, ese es un colegio para los agricultores, yo no quiero que mi hijo sea agricultor, yo quiero que sea ingeniero. Entonces empieza allí la diferenciación, incluso llega a criticar a la misma gente que envía a sus hijos a estos colegios. Y una de las respuestas clarísimas allí para eso es saber sacar los resultados de que los estudiantes empiecen a mostrarse como tal, empiecen a formarse con solo las prácticas sencillas, que el colegio le ayude a entender la importancia del saludo y del respeto a la otra persona. Imagínate que este jovencito que vuelve a su comunidad y ahora muy sueltamente, libremente, pueda saludar y entablar una conversación, un diálogo con una persona mayor. El otro agricultor le dice, oye, ¿qué pasó contigo? ¿De dónde viniste? Y que todavía está yendo a esta escuela. Entonces uno dice, la escuela te está ayudándote en esto. Y comparas con otro estudiante de repente que no tiene esa práctica. O en el mismo uso del lenguaje. Cuando un estudiante se está formando, se tiene un lenguaje más sutil, más equilibrado para poder conversar. En cambio, otro estudiante que no tiene esos lenguajes, entonces va comparando. Entonces uno va ganándose a este grupo de, de padres de familia de la comunidad. Y otro sector también, también los docentes, habemos algunos docentes un poco complicados también. Y yo recuerdo que cuando tú estás en el internado, cuando el sindicato te llama para la paralización, para la huelga, y tú no puedes parar porque lo tienes a los estudiantes dentro del colegio y hay que atenderlos, porque no los puedes abandonarlos a los estudiantes, sino sería un caos. Entonces, por allí el sindicato te empieza a decir que eres un amarillo, que no apoyas en esto. No es que no apoyo, también tengo una responsabilidad con ellos también. Estoy de acuerdo que hay reclamos sociales para los docentes, estoy de acuerdo también, pero también no puedo descuidar también, no puedo jugar con la vida de estos estudiantes. Y para eso también yo creo que bastante es hacer conocer, socializar el proyecto, en qué consiste el proyecto, para que ellos también puedan entenderlo, que no es un colegio en el cual el estudiante viene y se va en la mañana y la tarde, que sería diferente. Entonces vamos conociendo. Y por otro lado, algunos funcionarios también que cuando desconocen y les dices o les muestras lo que va sucediendo y te dicen, en la norma no existe eso, si la norma no existe, no puede funcionar, no es así. No debería estar la norma, la política o la norma, ¿no?
Entonces, lo mejor que hicimos en conjunto con los compañeros, las asociaciones, organizaciones, es invitar a este funcionario que venga al colegio y pueda conocer, y pueda incluso conversar con los mismos estudiantes. Al conversar con los mismos estudiantes, un funcionario dice, esto tiene sentido. Y no porque yo lo diga, sino porque lo está viendo, porque ese es el ritmo de vida. Y el estudiante, cómo se va mostrándose como producto también. Entonces, el funcionario empieza a entender y empieza a llevar estas iniciativas para hacer modificaciones en las normas. Entonces, de tal manera que pueda normarse adecuadamente a este modelo. Sé que nos falta mucho y de seguro que siempre vamos a tener dificultades. No todo es color de rosa también en los colegios. Hay algunos colegios que la pasan muy duro porque tienen al lado otros colegios que hay una competencia, pero la única manera, yo creo, una de las maneras más importantes para mí es el diálogo con estas personas, un diálogo y también el escucha y saber entender, tener la capacidad de poder entender y reflexionar sobre lo que está haciendo el otro también y aprender del otro, aunque creamos que no podemos aprender, pero sí podemos aprender. Y hoy en una conversación he escuchado justo que los docentes tenemos que volver a nuestras raíces de ser aprendices, aprendices de ellos, más que nosotros enseñarles. Ismael, muy interesante esta última frase que acabas de decir, porque creo que es muy potente, ¿no? Las dinámicas dentro de las escuelas definitivamente deben apuntar a la enseñanza y aprendizaje, ¿no? A ese proceso continuo de diálogo, de construcción, donde tanto estudiantes como docentes estén todo el tiempo construyendo, se estén escuchando mutuamente, no estén ejerciendo como esos procesos de evaluación continua, donde el docente también se pregunte mismo cosas, donde pregunta al estudiante cosas para él también mejorar, ¿no? En ese sentido también quisiera preguntarte, como te decía hace un momento, creo que en Latinoamérica hay una necesidad muy grande de la educación rural, ¿no? De pensarse la educación rural, principalmente en Colombia, pues que he tenido la oportunidad de conocerlo un poco más. Se da un fenómeno que por algo que tú comentas, creo que en Perú está pasando algo muy similar, es que, digamos, acá somos un país agrícola, ¿no? Somos un país agrícola, pero se tiene al campo en una posición poco privilegiada, ¿no? Tal vez ser agricultor no es algo tan digno para algunas personas, ¿no? Los mismos jóvenes y los mismos niños no sueñan con ser agricultores en su vida adulta. Para los mismos padres, no, tampoco lo quisieran para sus hijos, ¿no? Hay dinámicas bien complejas también en el acceso a la educación por parte de los estudiantes y hay una serie de factores que son bien difíciles de abordar, son multifactoriales, ¿no? En este sentido, desde la experiencia que tú has tenido ya en estos centros rurales de formación en alternancia, ¿cómo crees que esta propuesta o qué soluciones, qué necesidades podría satisfacer esta propuesta en América Latina? Ya hablemoslo como a nivel más generalizado, como en todos esos espacios que sé que no solamente es Perú y Colombia, sino que también tenemos otros espacios, ¿no?, en América Latina, que creo que pueden tener unas necesidades importantes. Entonces, ¿cómo crees que esta propuesta puede llegar a atender esas necesidades que podemos tener acá en América Latina principalmente? Sí, voy a decir algo que comúnmente en la zona rural en Perú, no lo sé si allá en Colombia, también dice un agricultor, le dice a su hijo, estudia para que no sufras igual que yo, estudia para que no seas igual que yo. Mira, esas pequeñas frases que parecieran inocentes, pero lo que va cargándose, y dice, o sea, se está menosvalorando el mismo agricultor con decirle a su hijo, no quiero que seas igual que yo. Y en ese mensaje está llevando que el trabajar en el campo es una cosa dura. Realmente trabajar en el campo no es nada sencillo. Es trabajar con seres vivientes, porque una planta, cuidar la planta o el animal es un poco duro. Encima de las condiciones que las que vamos a tenemos en la zona rural. Y eso, y encima que lo que vas trabajando todo el año para sacar una producción, ya sea el cacao, el café, el maíz, te digo, y lo llevas al mercado y el mercado no son los costos justos,
Entonces uno se va desganando, se va desinteresando, desenamorándose de ese campo que a un inicio de repente lo tenía el agricultor enamorado y dice, ya este ya no me rinde ya. Y ahora con todo este movimiento ecológico que estamos intentando recuperar, con toda la contaminación, ya no te resulta trabajar el campo. Entonces por eso la gente empieza a migrar. Entonces necesitamos volver a repensar en el área rural, que el área rural tenga condiciones. Empecemos a investigar qué nuevas tecnologías podemos instalar. Pero cuando digo investigar, muchas veces se piensa, voy a importar, dicen que la mejor tecnología está en América del Norte, la mejor tecnología está en Europa. ¿Y por qué no puedo pensar junto con los estudiantes en poder identificar cuál sería esa mejor tecnología que me podría facilitar el trabajo? Donde mis papás trabajan en chacra en Andahuelías hace años, no tenían el sistema de riego, tenían por canales y regar la chacra era complicadísimo. Y me recuerdo que mi abuelo decía, todo estaría bien si solo tuviera agua a la mano en la chacra. Y eso hace años se decía. Ahora hay están instalando un sistema de riego por aspersión. Ya me facilita, ahora yo puedo diversificar la producción. Entonces voy empezando a mirar con otros ojos el tema rural. Es volver a enamorarme del tema rural. Obviamente que acá ahora también tiene que ver el tema de la política de cada país, el tema político en la cual que tenga que generarte las condiciones. Si el maíz que trabajas o el producto que trabajas, el mercado te lo mata. Cuando digo mata, que te compra con menos precios, ya no es rentable y ya uno ya no quiere trabajarlo y se va abandonando, porque las empresas grandes te traen por cantidades y van llenándote el mercado. Entonces el estudiante ya no lo ve. Yo creo que el estudiante o la escuela debe mirar el tema rural o la coproducción como un medio de aprendizaje, y ese medio de aprendizaje debería trasladarse en innovaciones productivas, en diversificar otras formas de producción. Obviamente que tiene que estar uno enamorado. Yo no, con esto no estoy diciendo que el hombre rural no está enamorado de su zona, vive enamorado. Lo que no pasa es que ese enamoramiento, este cariño que le tiene, no le responde al hombre rural y entonces a veces uno termina renegando y la mejor manera es llevar al hijo hacia la ciudad, porque lo mejor es que vaya a la universidad y va a salvarse de esa manera. Yo creo que, y tengo guardo la esperanza de que en algún momento volvamos a mirar la zona rural con otros ojos y volvamos a enamorarnos y sea con esto no estoy diciendo que no debería ir a estudiar, ojo, que sí tiene que ir a estudiar, pero cuando haya estudiado pueda mirar profesionalmente ahora su campo, su producción y pueda mejorarla también, tanto en cantidad y calidad, y que la pueda regresar en una mejor calidad de vida para esa familia también. Yo creo que a nivel de Latinoamérica podemos construir esto cuando empezamos a intercambiar a través de un diálogo, a través de compartir las experiencias. Y otra vez vuelvo al tema educativo. El tema educativo yo creo que es clave para todo este tema de desarrollo y desarrollo comunal, agrícola, rural, y generar mejores condiciones para la gente del campo, pues, ¿no? Súper interesante y sí, sí, de acuerdo en que la educación no vista solamente desde ese currículo nacional o desde ahí, sino desde la práctica que realmente se genera, ¿no? Dentro de esos espacios, esas interacciones, esos diálogos con la comunidad, esos aprendizajes que, como lo hablamos ahorita, son para el proyecto de vida. Creo cuando cualquier escuela le apunta a eso, le apunta a ese desarrollo, realmente está respondiendo a las necesidades de los estudiantes y creo que es una oportunidad bastante grande llevar esos modelos educativos articuladores a la ruralidad, ¿no? Ya que el estudiante decida en un punto, y muy interesante la anécdota que nos contaste hace un momento, que decida si se va a la universidad o si no, ¿no? Pero que se sienta que para cualquiera de los caminos que va a tomar ya en su vida adulta, que sienta que tiene las herramientas necesarias para hacerlo lo mejor posible para la comunidad en la que llegue, ¿no? En este sentido, también quisiera preguntarte, ya nos contaste que esto nace un poco desde Francia, que en Perú pues se empieza como a llevar a cabo un poco el proceso, pero obviamente contextualizado y eso hace que ya sea una propuesta totalmente diferente, ¿no? Quisiera saber si tú has conocido en algunos otros espacios en América Latina, Europa, Norteamérica, ¿no? También algunas experiencias que sean similares. Ya nos contaste también que en otros espacios se denominaban de otra manera, pero
que nos contaras si has tenido la oportunidad de conocerlos, cómo han funcionado también, cuáles han sido como esos logros en esos otros espacios también. Sí, gracias a Dios, digo gracias a Dios, tuve la suerte de conocer las experiencias en otros lugares y nos invitaron también para poder compartir la experiencia. En mismo Francia, donde nació la alternancia, gracias a la Asociación Internacional de los Movimientos de Alternancia, a IMFR logré visitar las escuelas en Europa. Primero en Barcelona, una de las escuelas bastante avanzadas, para tener envidia. Obviamente que su sistema o su forma de vida es totalmente diferente a la nuestra, que no vamos a igualar nuestro país, no por el tema de la calidad de personas, sino la misma geografía. En Francia igual. Y les contaba a uno de mis amigos que cuando conocí la experiencia, había una familia que estudiaba a su hijo en la alternancia y su producción era 3.000 litros de leche en 2, 3 días. 3.000 litros de leche. Y en Perú, con nuestra pequeña producción que tengo, 5 o 10 vacas, no voy a llegar a esa cantidad y no voy a poder sacar. Entonces, ¿por qué? Porque es otro contexto. Pero sí hay bastante la experiencia que se ha capitalizado y gracias a Dios se trasladó hacia América. En América no logré visitar lo de Brasil, pero sí mantengo contacto con la gente de Brasil y que hace un trabajo impecable en el tema de investigación. Me encanta la forma como lo hacen. Allá, por cierto, le llama la pesquisa a esto. Cómo le dan valor a esto y todo el valor de la sistematización. Y luego conocí lo de Argentina, la capacidad de organización de estas asociaciones. Estas organizaciones tienen otra mirada más de productividad. Entonces, pues productividad, pero parten del tema de educación de sus hijos y de la familia. Eh, eh, luego, leyendo un poco de historia y cómo llegó a América, también sé que por Colombia hubo algunas escuelas de estas de alternancia. No lo sé si, recuerdo de Guatanfur, hubo por allá en Colombia, y ya no seguía el paso, si seguirán funcionando o no. Creo que cerraron porque no hubo un poco de apoyo o no hubo apoyo, algo así. Porque estas escuelas como tal requieren otra forma de administrar y que por lo general no están en la política de un Estado la forma de atender, porque necesita una autonomía de gestionarse. Y esa autonomía debería significarse una responsabilidad de las organizaciones, que en Francia ya lo lograron eso. El Estado transfería presupuesto a esta asociación para que ellos puedan hacer funcionar el colegio, para que esta asociación pueda pagar a sus profesionales. Y además los articulaba con el Ministerio de Agricultura, porque atendía otro sector, porque el tema de la educación agrícola ya no estaba solamente en el Ministerio de Educación, sino en el Ministerio de Agricultura, en el Ministerio de Producción podría ser acá, ¿no? De igual manera, en Brasil, en la parte sur de Brasil, hay un amigo, Wagner, otro empeñoso en sacar estas escuelas de alternancia allá en Brasil, me comentaba también que el Estado transfiere a ciertas escuelas el dinero. O sea, no lo administra el Estado, sino les transfiere el dinero para que ellos puedan administrar. Obviamente que esto necesita una responsabilidad de esta asociación, porque si se mal administra, porque el Estado es lo que no quiere que suceda. Por eso hay un recelo en transferir este presupuesto. Entonces, en América Latina existe, y incluso en un momento soñamos, o estamos en eso, pues, de constituir una organización latinoamericana. En algún momento le llamamos la Unión Latinoamericana de las Escuelas de Alternancia. Así que tenga el país vecino que tenga una escuela de alternancia, pero ya lo involucramos y de tal manera que podamos construir una pedagogía de alternancia latinoamericana. En comparación en Europa están integradas todas esto en esos países. ¿Y por qué no crear nosotros nuestra propia pedagogía sin perder el espíritu y la esencia con la que se ha constituido o se ha creado estos modelos? Sin perder esa esencia, poder empezar a construir nosotros nuestra propia y que sea más cercana entre nosotros y podamos compartir la experiencia. Y vuelvo a repetir, construir una pedagogía de la alternancia propia en Latinoamérica también. Obviamente mirando cómo sucedió de la experiencia de otros países en Europa, tanto en Argentina o Brasil también, o de la misma experiencia que pasó en Colombia. ¿Qué pasó y por qué estos colegios no han seguido avanzando? ¿Qué pasó? Esa experiencia también se podía capitalizar para no cometer los mismos errores también. Es más, para eso seguir creciendo y evolucionando en este proyecto de alternancia.
Súper interesante esto que nos cuentas y bueno, ya digamos que para terminar, porque el tiempo se nos pasa siempre volando, yo estoy aquí encantada, yo estoy que me voy para Perú, me encantaría visitarlos, ¿no? Conocer y convivir, porque creo que tú nos alcanzas a contar apenas unos brochazos, unos pequeños brochazos de cómo es la experiencia, de esos logros que pueden tener, de eso que han podido realizar en las diferentes comunidades, pero vivirlo creo que es una cosa totalmente diferente. Entonces, te agradezco muchísimo y en este sentido quisiera pues poner aquí también en el video algún contacto porque sé que pueden haber muchas personas que estén interesadas en comunicarse con ustedes, ¿no? En hacer ese intercambio de experiencias. Puede ser que haya algunas escuelas que estén allá intentando hacer algo y que quieran también tener esos refuerzos, tener algunos procesos, ¿no? Entonces, si quieres, déjanos algún contacto, yo lo pongo aquí en pantalla, ahí si quieres me lo mandas como por el chat, para que algunas personas también se puedan comunicar contigo. También muy interesante si tienen ustedes aquí les voy a dejar el contacto de Ismael para que también se puedan comunicar con él a su correo electrónico. Aquí lo están viendo en pantalla. Y también no sé si tengan ustedes algunos registros, algunas aplicaciones, algunas experiencias en las cuales podamos nosotros también como seguir aprendiendo, seguir profundizando un poco más. Bien, hay algo que lo común que nos pasó a los docentes, que tanto hemos estado involucrados con el proyecto de alternancia, esto nos pasa en Perú, que muy poco producimos, pero sí lo hemos vivido la experiencia. Y lo más visible, digamos, es visitar las escuelas, hablar con los mismos propios protagonistas, que serían primero los padres de familia, los estudiantes y los exalumnos. Y sé que muchas organizaciones, o no organizaciones, sectores de la academia, es decir, la universidad, hicieron trabajos de investigación. Y a partir de este canal o de esta entrevista quisiera invitar a todos los estudiantes de pregrado, posgrado, que si tienen cerca la región o en el estado donde están estudiando, tengan un colegio de alternancia, pueden acercarse y hacer estudios, no solamente en temas educativos, hacer estudios de investigación sobre antropología, sociología, porque cómo va desarrollando, haciendo el impacto de esta escuela de alternancia en esa comunidad, cómo cambia, cambiando o haciendo impacto de esto. Entonces, estos elementos o estas investigaciones darían un marco teórico al proyecto mismo de la alternancia. Sé que en otros países tienen bastante tiempo y están en temas de investigación. A mí me sorprende cómo hacen los amigos de Brasil todo ese sistema de investigación y producen. Hay bastante material. Lo malo es que para nosotros el portugués todavía nos patea un poco, que no lo comprendemos mucho y hay investigaciones bastante. Y lo otro, los franceses también producieron bastante de esto y muy poca literatura tenemos en castellano. Hay relativamente, pero propios escritos nosotros todavía no lo tenemos, que estamos, hay proyectos, iniciativas o algunos así discursos que tenemos, pero no lo hemos hecho, que nos está faltándonos. Por eso la invitación es abierta a todos los que están estudiando posgrado, pregrado, nuevamente comento, que puedan hacer esto. Y existen, sé que existen. Y una de esas investigaciones me encantó, y pues espero no usar el tiempo, que quiero dar así chiquito nomás, pequeño, de una universidad bastante influyente en Perú, que es la Universidad Católica de Perú. Una estudiante hizo una investigación sobre las niñas. Se piensa que en el área rural las niñas son las que abandonan el colegio, pero en la investigación que hizo, que en este proyecto de alternancia, las niñas tenían mayores posibilidades de estudio que los varones, porque era un espacio en el cual les daba condiciones para cumplir sus estudios y además fortalecía la autonomía de la niña o de la estudiante, que en un colegio común o la misma comunidad no lo daba, pero en el colegio lo daba, ¿no? Entonces, existen esas investigaciones. Y sí, existe el compromiso de, invito a mis demás compañeros también a producir toda esta experiencia también, ¿no? Y invitarles también. Lina, están invitadas también en cuanto puedan, si visitan cualquier parte de Perú en la cual hay una alternancia, podamos ponerles en contacto con algún director, con alguna presidente de asociación para que puedan visitar las escuelas. Y por otro lado, no todo es color de rosa, siempre hay dificultades en las escuelas también. Es a veces, cuando visité las escuelas, también es un poquito de dolor de cabeza y preocupación también
para los que empujamos el proyecto de alternancia, ¿no? Ismael, muchísimas gracias. Creo que ahí en el correo electrónico vas a tener algunos llamados a esa convocatoria, ¿no? Y creo que lo más importante de hacer este tipo de propuestas educativas alternativas que respondan a la comunidad, creo que tiene una misión bastante grande y es volverse viral, ¿no? Entonces, ahí el correo electrónico de Ismael, para que lo contacten. Aquí Alexandra te dice que gracias por compartir la experiencia, de animarnos a transformar, y creo que eso es lo importante, saber y confiar en que podemos hacer otras propuestas. Y bueno, ya para terminar entonces y dejarnos aún más animados, te voy a hacer una pregunta así, de esas de contesta rápido lo primero que se te venga a la mente, ¿sí? ¿Cómo sería para ti 3 palabras en las que tú puedas resumir la experiencia de los centros rurales de formación en alternancia? Las 3 primeras palabras que se te vengan a la mente. Pues esperanza, sueño y proyección de vida. Gracias, Ismael. Muchas gracias. Tienes muchísimas felicitaciones, Pedrito Rojas, Noemí, Jessica, Ángela, muchísimos saludos y felicitaciones. Creo que quedamos realmente muy animados de conocer un poco más de la experiencia y bueno, siempre bienvenido también acá a Colombia, siempre con los brazos abiertos y estoy segura que no me puedo ir de este mundo sin conocer la experiencia personalmente que están haciendo allá en Perú. Muchísimos ánimos para seguir adelante y seguir transformando la vida de niños y niñas, jóvenes, adolescentes que están favoreciendo de los centros rurales de formación en alternancia. Agradecerte a ti, Lina, por la invitación, igual a la caja, muy agradecido por esta invitación que me ha permitido socializar también, y agradecer a todos los que nos han estado siguiéndonos y poder escuchar un poquito de lo que va sucediendo en el proyecto de alternancia. Muy agradecido. Muchas gracias, Ismael, que estés muy bien y muchas gracias a todos por habernos acompañado.